Un saludo a la gran fanaticada del fiscal visionario. Sí, el fiscal visionario. Hoy vengo con una de las sesiones que realmente deja mucho que decir. Deja mucho que decir y realmente hay gente que se cree que se la saben más que todas. Y estamos hablando de estas personas que se convierten en manipuladores. Manipuladores donde comienzan las cosas a tomar una tensión. Donde las cosas buenas en las redes de mercadeo comienzan a dañarse por este tipo de conducta. Oh sí, y el fiscal visionario te lo dice. Sí, el fiscal visionario, mire, manipulador, bocón, buscón. Oye, manipulador, yo te voy a decir una cosa. Hay cosas buenas que llegan en la vida de muchos seres humanos. Y por culpa tuya, sí, y el fiscal visionario te lo dice, por culpa tuya, es que las cosas se fastidian. Mira, manipulador, si a lo mejor tú te crees que nosotros no estamos pendientes de ti y que no estamos pendientes de lo que haces, pues mira, te equivocas. Porque el fiscal visionario ahora, mira, va a estar chequeando tus movimientos. O mejor dicho, ya sabemos todos tus movimientos, manipulador. Yo te voy a decir una cosa, manipulador. No le dañe la vida a las personas que tienen buenas intenciones. Realmente, si tú te quieres creer la mejor de las personas, mira, manipulador, yo me voy para una isla donde estés solo. ¿Me escuchaste bien? Y sí, el fiscal visionario te lo dice. Me voy para una isla donde a lo mejor tú estés solo y quieras tratar de venir a dañar el concepto de muy buenas personas profesionales que existen. Porque esto sucede en todas las redes de mercadeo, mi gente. Y nosotros no podemos permitir eso. No lo podemos permitir. Y el fiscal visionario lo dice. Va a estar pendiente de todos estos mequetrefes que lo que vienen es a dañar las cosas. Y sobre todo, a dañar amistades dentro del mismo sistema. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Mire, manipulador, si realmente tú lo que vienes a hacer daño, el fiscal visionario te lo dice, mira, mejor, mira, vete para allá a jugar ping pong, porque es que de verdad, quizás tú te crees que tú sabes mejor que nadie. Y lo que tú no sabes, manipulador, que hay gente más importante que tú. Y hay gente más sabia que tú. Y hay gente que tiene más dignidad que tú. Y el fiscal visionario te lo está diciendo. Y te estoy hablando claro. Tú, manipulador, trato de esconderme en una ratonera. Porque es que de verdad tú te conviertes en un ratón. Sí, y el fiscal visionario te lo dice. El ratón lo que hace es que donde quiera que se para daña las cosas. Así que yo le voy a dar un consejo a estas personas inteligentes de las redes de mercadeo. No se dejen manipular por ningún bobo. Por ningún bobo, porque te conviertes en bobo igual que él o igual que ella. No permitas que eso suceda. No permitas que ningún estúpido, que ningún buscón venga a tratar de controlar lo que realmente tú sabes hacer. Porque tú, escúchame bien, visionario, tú eres una persona inteligente. Y de las redes de mercadeo se deriva de una cosa que nos hace libres. Y me identifico porque sí, el fiscal visionario conoce al rabo lo que hace las redes de mercadeo. Que te quede claro, buscón, ratón, manipulador. Que te quede claro, el fiscal visionario está bien consciente de lo que hacen las redes de mercadeo. Las redes de mercadeo hacen libres a las personas. Las personas no quieren jefes, que te quede claro, no quieren jefes, ¿ok?
Y te estoy hablando claro, y el fiscal visionario te lo dice. Trata de dejar esa conducta, manipulador. Vas a tener muchos problemas. Vas a tener muchos problemas, manipulador. Canto de ratón, canto de ratona. Y yo quiero hacer una pausa con esto. El fiscal visionario no va a manchar ningún tipo de identidad de ninguna persona. El fiscal visionario se está refiriendo en general a las cosas que suceden a diario en las redes de mercadeo. Y lo estoy diciendo para que después no vengas a llorar como nena chiquita, ni no vengas a llorar como nene chiquito. ¿Ok? Que te quede claro. Que le caiga el sello a quien le caiga el sello. Y si te sientas identificado, lamento tener que decirte que eso es culpa tuya. Porque el sentir del fiscal visionario es de todos por igual. Y que te quede claro, el fiscal visionario defiende todas las redes de mercadeo. Y sin pelos en la lengua, y lo que no quiero que suceda. Manipulador, trata de no caer en la lista negra del visionario. Sí, del fiscal visionario. Y el fiscal visionario te lo dice. Te lo digo y te doy este consejo, manipulador, por tu propio bien. Así que, manipulador, chúpate esa mientras te sigo mandando las otras. Manipulador, el fiscal visionario te ha hablado claro. Así que ten cuidadito con los pollitos, que hay alguien que ya los defiende. Se acabó el abuso, manipuladores. Así que, ojo, al pillo. El fiscal visionario habló. ¿Tú te crees que yo soy tonto? ¿Tú te crees que yo soy tonto? Lloras como nena chiquita. Así que, por tu propio bien, anda derecho. El fiscal visionario. ¿Cómo?